Buenos días. Ahora vamos a continuar, ¿no? Con el Aprendamos juntos en casa. Yo me quedo en casa. El desarrollo de nuestra sesión el día de hoy es de Historia del Perú. Ya ustedes saben, dirigido a cuarto grado y también estamos en el tercer bimestre, la unidad número 5. Recordemos la sesión número 2, Economía Incaica 2, Técnicas Agrícolas. En la economía incaica 2 vamos a ver que los incas utilizaron técnicas o tecnología agrícola para mejorar que su producción de tierra o de la tierra, ¿cierto? Pero para eso, ¿qué usaron? Usaron varias técnicas. Vamos a ver, una de ellas es los andenes o terrazas, que se hacían en las laderas de los cerros, por más escarpadas que éstas fueran, con esta técnica que evitaban la erosión de los suelos y se aumentaba la superficie de la tierra cultivable. Entonces era una base de andenes o terrazas, ¿cierto? Y que servía para poder hacer la tierra más cultivable. Luego tenemos los guaru o camellones. Son aquellas chacras elevadas, miren acá podemos observar, que utilizadas en la religión de la altiplanicie, además están las cochas o lagunas artificiales. Esas técnicas fueron desarrolladas por la cultura tiahuanaco, entonces es un antepasado de la cultura tiahuanaco. Acá vemos que son chacras elevadas, ¿no? Como montículos de tierra para que el agua se almacene en los costados. Las herramientas que usaron los incas en la agricultura fueron inventadas por los antepasados de los incas, ¿no? Quieren decir de alguna cultura y eran manipuladas únicamente con energía humana. Quiere decir que la persona te podía utilizarla. Entre ellas están la chaquitaglia, que es la chaquitaglia, es un arado de pie, ¿no? Acá podemos observar. También tenemos la rancana, que es un arado de mano. Entonces ahí vemos algunas herramientas, ¿no? Que utilizaron nuestros incas. Y acá vemos los andenes. Las tierras durante el Tahuantinsuyo. Vamos a ver que las tierras, el valor de la tierra radicaba en que sea realmente fértil y que cuente con la mano de obra necesaria para hacerla producir. Entonces, mientras más fértil era un lote o un pedazo de tierra, su valor era mucho más, ¿no? Vamos a ver los tipos de tierra, en dónde se localizaban, cómo fue la forma de trabajo y quiénes eran los beneficiarios. El Estado, su tierra se localizaba por todo el Tahuantinsuyo y lo trabajaban mediante la mita que ya hemos visto anteriormente en una sesión. Y los beneficiarios eran las autoridades administradores y como reserva en las colcas. Entonces vemos que los beneficiados eran las autoridades, los administradores y los reservaban en las colcas. Del Inca, sus tierras se localizaban alrededor del Cusco mediante la mita, ¿no? Y los beneficiados eran la familia del Inca o la Panaca. Las tierras del Sol lo encontraban por todo el Tahuantinsuyo, forma de trabajo mediante la mita y beneficiarios eran los mantenimientos de los templos, ofrendas y sacerdotes, ¿no? ¿Qué se hacía con eso, no? Con las tierras trabajadas mantenían los templos y ofrendas y a los sacerdotes, ¿no? Y el Ayllu, las tierras del Ayllu se localizaba en cada persona, se le entregaba una parcela de tierra, un topo, ¿no? Que también se le llamaba parcela de tierra o topo, y la forma de trabajo era mediante el Aini. ¿Quiénes eran beneficiados? Los miembros del Ayllu o los Hatun Runas. Acá tenemos los colcas. Los colcas eran los depósitos estatales. Acá almacenaban lo producido por los Hatun Runas mediante el trabajo de la mita. Vamos a ver que mediante este era como depósito, ¿no? Y en el cual almacenaban o se guardaban alimentos
pero había otras cosas que se almacenaban como armas también y herramientas. Y mediante los quipus era que se llevaba una administración de todo lo que entraba y salía de los colcas. Luego tenemos los tambos. Los tambos fueron lugares de alojamiento que daban posadas a las autoridades del estado inca y se encontraban al costado de los caminos. También podían cumplir las funciones de un almacén, ¿no? ¿Dónde se ubican las tierras del Inca? Hemos visto que las tierras del Inca, si recordamos, las tierras del Inca por alrededor del Cusco. Entonces, en la pregunta número 1, vamos a escribir alrededor del Cusco. ¿Cuáles eran las herramientas agrícolas? La chaquitaglia y la rancana. Ahora dice, encuentra las palabras en tu sopita de letras. Miren, Aini, Chaquitaglia, Colcas, Andenes, Tecnología, Rancana, Tambos y Mita. Ustedes van a ubicar en la sopa de letra. Acá en la primera tenemos la Chaquitaglia, ¿cierto? Luego, si seguimos buscando, vamos a ir encontrando. Miren, acá tenemos la Rancana. Y así ustedes van a ubicar y van a ir aprendiendo jugando, ¿cierto? Luego tenemos el peruanito informador, en el cual nos dice el topo o tupu. Era una parcela de tierra de cultivo de extensión variable, ya que su tamaño dependía de la calidad y productividad del suelo y del clima. Por ello, en las tierras altas tenían mayor extensión, en cambio, en las tierras ubicadas en zonas bajas, su extensión era pequeña. El objetivo era poseer una cantidad suficiente de tierra de cultivo para que pueda sustentarse una familia nuclear compuesta por padres e hijos. ¿Qué era un topo o tupo? Era una parcela de tierra, ¿verdad? ¿Y cómo se compone una familia nuclear? Ustedes van a escribir ahí padres e hijos. Y la tercera pregunta, ¿qué opinión tienes acerca de la entrega de topos a los integrantes de los Tahuantinsuyo? Tienes que explicar tú con tu propia opinión. Bien, eso es todo y muchas gracias. A seguir trabajando.